Buenos días. La pregunta de hoy es, ¿por qué si Cristo murió por nosotros, aún nos podemos enfermar con el coronavirus? Seguramente cuando hacemos esta pregunta recordamos el pasaje de Isaías cuando nos dice, por sus llagas fuimos sanados. En primer lugar, debemos recordar que vivimos en un mundo caído y lleno de pecado, y que la paga del pecado es la muerte. A raíz que entró el pecado en el mundo, la muerte entró en el mundo juntamente con el pecado. Y si la muerte entró, ello implica que nuestros cuerpos se van a ir deteriorando en todos los sentidos conforme pasa el tiempo, razones por las cuales vienen las enfermedades y vamos a morir. Recordemos, nuestros cuerpos empiezan a deteriorarse a medida que pasa la edad. El funcionamiento de todos los órganos y sistemas ya no es el mismo y comienzan a aparecer enfermedades en el tiempo. Eso nos pasa a todos, a todos. Aún nuestra memoria, nuestro intelecto empieza a deteriorarse, nuestras capacidades empiezan a deteriorarse en el tiempo. Y esto lo dice la Biblia. Dice en 1 Corintios 16, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice que en Adán todos morimos, todos vamos a morir. Nuestros cuerpos van a morir. Y por eso es que se enferman, ¿no? Por eso es que se deterioran en el tiempo. Pero tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Quiero que leamos 1 Corintios 16, 51 en adelante. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Dice que llegará un momento cuando Cristo venga por nosotros, por su iglesia, que nuestros cuerpos, aun si ya hayamos muerto, serán transformados en cuerpos que vivirán para siempre. Dice, esto corruptible se vestirá de incorrupción. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Está haciendo alusión a la promesa del Señor de la redención de nuestros cuerpos. Mientras que no llegue ese día, nuestros cuerpos seguirán enfermándose y morirán. ¿Y acaso por las llagas de Jesús no somos sanos? Nos preguntamos entonces. Vamos al pasaje de Isaías 53, de donde sale este entendimiento, y dice, Isaías capítulo 53, verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Antes de mirar estos versículos en sí mismos, quiero que demos una mirada a cómo es que a través de Isaías miraba Dios al pueblo de Israel. Para poderme entender mejor el pasaje de Isaías 53, quiero que vayamos primero a Isaías capítulo 1, verso 2. Y Dios está mirando a través de Isaías y mirando cómo está su pueblo. Su pueblo estaba lleno de pecado en esos momentos, estaba pecando constantemente. Y miren cómo es que mira Dios a Israel. Isaías capítulo 1, verso 2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor,
Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, ¿cómo es que Dios está mirando a Israel? Israel está mirando a Israel como un enfermo que tiene llagas desde la cabeza, dice, hasta los pies. Así miraba a Israel, producto del pecado. Es claro, dice, el buey conoce su dueño, pero mi pueblo no sabe quién soy yo, dice. Me dejaron, dice atrás. Prefirieron irse por el pecado y me dejaron. Dice, ¿por qué quieren seguir siendo castigados? ¿Todavía se van a rebelar? Toda cabeza en mi pueblo está enfermo. Dice, y todo corazón está dolido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino en hinchazón y podrida llaga, refiriéndose al pecado. Volvamos entonces ahora a Isaías 53. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. En este verso dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, ¿no? Dice, él sufrió en la cruz y fue azotado y llevó ese castigo por nuestras enfermedades, y nosotros pensamos que Dios lo estaba castigando a él. Pero él fue herido, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué? Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó del camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De qué está hablando Isaías 53? Definitivamente está hablando del pecado. Está hablando de que Cristo fue castigado en la cruz, herido en la cruz, por nuestra enfermedad, por nuestras llagas. ¿Y quién estaba enfermo? ¿Quién estaba lleno de llagas desde la punta de los pies hasta la cabeza? Israel. Isaías estaba hablando a Israel y le estaba diciendo, pero vendrá un Mesías, y este Mesías morirá, y nosotros pensaremos que Dios le está castigando, pero morirá por nuestras enfermedades, por nuestras llagas. Él recibirá el castigo. Por tanto, cuando habla aquí en Isaías 53 de que por sus llagas fuimos sanos, está hablando directamente acerca de nuestro pecado. Que Cristo murió en la cruz y sufrió en la cruz por nuestro pecado. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por su llaga, por lo que padeció en la cruz, fuimos nosotros curados. Y realmente eso es lo que pasa en la cruz, ¿no es cierto? Llegamos enfermos, llenos de pecado delante de Dios, y en la cruz Jesucristo toma nuestros pecados y ahora somos sanos de ellos. Estamos sanos de pecado, limpios de todo pecado por la obra de Cristo en la cruz. Por tanto, ¿Cristo murió por nosotros en la cruz? Claro que sí.
para salvarnos de nuestros pecados. Hoy, ¿nuestros cuerpos pueden enfermar? Claro que sí. Cristo redimió nuestro ser interior, ¿no es cierto? Por eso la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Pero redimió estos cuerpos, aún no. Por eso es que después que nosotros nos rendimos a Cristo, nuestros cuerpos siguen iguales y nuestros cuerpos siguen deteriorándose. Pero en la cruz está la promesa, como leíamos en Corintios, de la redención total, de la redención de nuestros cuerpos. Llegará un día en que Cristo venga y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Esto que se corrompe, que día a día se vestirá de incorrupción. Dios prometió que nos sanaría de todas nuestras enfermedades, entonces hoy aquí en la tierra no. Él no prometió que nos sanaría. Por eso es que los cristianos nos enfermamos, por eso los creyentes nos enfermamos desde una gripe hasta digamos, este problema del coronavirus. ¿Podemos enfermarnos? Claro que sí. Claro que sí, porque vivimos en un mundo caído y nuestros cuerpos todavía son cuerpos mortales. ¿Y Dios puede sanar una enfermedad? Si estamos enfermos de algo, claro que sí, Él es todopoderoso. Él lo puede hacer todo. ¿Podemos pedirle en oración por sanidad para alguien? Claro que sí. Debemos, es más, debemos nosotros pedir en oración por la sanidad de alguien. ¿Y Dios tiene que sanarlo? No, Dios no tiene que sanarlo. Porque no es una promesa de Dios el sanarnos. No es una promesa que que estos nuestros cuerpos no se van a enfermar. Si está en la voluntad de Dios el sanarnos, Él lo va a hacer. Si está en la voluntad de Dios y en los planes de Dios que nos sanemos de una enfermedad grave y darnos una nueva oportunidad de vida y seguir avanzando, está en la potestad absoluta de Dios. Porque finalmente se hará su voluntad y Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, es que sigamos confiando en el Señor, pero debemos nosotros cuidarnos. Debemos cuidarnos y cuidar este cuerpo que es el templo del Señor. El Señor seguirá haciendo su voluntad en nuestras vidas. Y en eso reposamos y en Él confiamos. Hasta la próxima.